Sí o no. Select. Sí. Bien. Eh, Hoy, ¿quiénes son los dormilones? Garay, como siempre, dormilón. Y ahora Luis Enrique. A ver qué les pasó. Pero vamos a empezar porque si no, no vamos a terminar con esto de los diferenciales. No sé si tienen alguna pregunta. Ya no hubo guía de ejercicio, Roberto. Menos mal. Katia, ahora le enviaré sus comentarios de lo que me envió el viernes, creo yo, jueves, no recuerdo, no los pude revisar, pero ahora lo voy a hacer. Tienen que estar estudiando. Yo siento que para el práctico quizás no va a ser mucho porque solo son 2 temas. No se vayan a estar quedando solo con el estudio para el práctico porque el otro lunes es el parcial, ya solo nos queda una semana. Quizás les he venido diciendo desde que hicimos el segundo examen, les vengo diciendo, estudien, estudien, estudien. Entonces ya esta semana ya es la última. Ustedes me dirán si se hará necesaria o no la asesoría extra. Al Sí, sí final, lo serán. Roberto dice que sí. Entonces, Es que con derivadas relacionadas tengo muchas dudas ahí. razón relacionada, ajá. Sí, Bien, entonces, si no nos ponemos de acuerdo ahora, sería el día viernes, ¿verdad? Que nos ponemos de acuerdo. Porque la primera hora va a ser, ya les había mencionado, para preguntas y respuestas sobre lo que se le va a evaluar, que ya le digo, va a estar sencillo porque solo son 2 temas, entonces a lo sumo viene un ejercicio de cada uno, solo van a tener 1 hora para resolver. Vamos entonces a esto de, ¿cómo se llama el último tema que nos queda? diferenciales. Las diferenciales, es eso. Por aquí lo tenemos. Los diferenciales es otra de las aplicaciones que tiene la derivada. Si se fijaron ya en la última unidad, pues era eso. Nada más estar estudiando todo lo que es las aplicaciones de la derivada. Vamos a empezar definiendo qué es cada uno de esos diferenciales, qué vamos a entender por diferenciales, porque eso es muy importante. En lo que hemos venido trabajando hasta el momento, hemos tomado a este dx sobre dy como una relación o como una sola relación en cuanto le hemos venido trabajando con derivadas, ¿verdad? Cuando trabajamos la derivada, nada más le decíamos que este era el f', era una notación, para nosotros representaba una notación. Cuando ya entramos a las aplicaciones de la derivada, esto ya era necesario porque ya lo mirábamos como una razón de cambio. Y es eso, ¿verdad? Mirábamos que cómo está cambiando la variable x conforme, bueno, cómo cambia y conforme cambia x. Esto era lo que tenemos presente en la parte de razones relacionadas. Es una razón de cambio entre 2 cantidades, como cambia la variable dependiente a medida que está cambiando la variable independiente. Entonces, ahora lo que vamos a estar haciendo es explicando como por aparte qué significa o qué va a significar cada uno de estos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros iniciamos el proceso o el estudio de la derivada, geométricamente llegamos a deducir que la derivada significaba la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces nosotros teníamos por ahí una fórmula que decíamos que el límite cuando el delta x tendía a 0, si este se volvía muy pequeño, decíamos, el delta x tiende a 0, de la pendiente de la recta secante. ¿Quién era la pendiente de la recta secante? La f de x más x sub 0 menos f de x sub 0. Bueno, aquí ya lo había cambiado a notación delta x, ¿verdad? Entonces es f del delta x. No, en el denominador quedaba el delta x. Porque el delta x nada más era el aumento que tenía la variable x. X sub 0 y aquí quedaba esto dividido entre el delta x, ¿verdad?
Ahora, esto aproximadamente, si el delta X era muy pequeño, que era lo que pasaba, que se acercaba a 0, esto me devolvía la derivada de la función evaluada en el X sub 0. Entonces, lo que está pasando acá es que este cociente, el f de X sub 0 más X, menos el f de X sub 0, es aproximadamente el f de X sub 0 multiplicado por el delta X. Ahora, este delta X, ya le digo, lo habíamos definido y era eso, como el aumento. Teníamos una función que era continua, más o menos era así, entonces teníamos un X sub 0 y el X sub 0, X más X sub 0 era el aumento, esta parte de acá, que le habíamos nombrado justamente el delta X, la diferencia entre estos dos. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Recordar que ahora ya vamos a estar trabajando como por separado. Esta parte de acá me está representando cómo cambia la función a medida la X está pasando de X sub 0 a X, a esta parte de aquí, a X sub 0 más el delta X. Aquí es X sub 0 más delta X. Eso sería lo que está en el lado izquierdo. Ahora, lo que está en el lado derecho, ¿qué va a representar para mí? Eso de al lado derecho me va a representar cómo está cambiando, pero la recta tangente. Esto va a ir medido referente a la recta tangente y esto va a ir medido referente a la función. Entonces ya vamos a ver que a eso se le conoce como delta Y, que ya lo habíamos venido trabajando. Si ustedes recuerdan, la pendiente de una recta se define como el delta Y entre el delta X. ¿Y quién es el delta Y? Es la diferencia que se está dando entre los valores en Y. Justamente lo que tenemos acá nosotros. Lo que aparece en el numerador de la pendiente de una recta dado 2 puntos. Entonces, esto va medido sobre la función. En cambio, esto que es la derivada multiplicada por el delta X, esto va medido sobre la recta tangente. Justamente es lo que tenemos acá y de ahí es donde aparece la definición de diferenciales. Entonces vamos a definir un diferencial para la variable dependiente y un diferencial para la variable independiente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué va a significar cada uno. Entonces tenemos que el diferencial para la variable independiente se define y va a significar esto que vamos a decir ahorita. Tenemos diferencial para la variable. ¿Quién es la variable independiente? X. X. Entonces, el diferencial para ella se denota de esta manera. Dx, así se va a llamar. Y esto simplemente va a ser el delta X. ¿Y quién es el delta X? Es el aumento que está teniendo la variable X. Puede ser también decremento. Podemos estar hablando de aumento o decremento. Entonces, este delta X representa el diferencial, es decir, el cambio que está teniendo la X cuando pasa de X a X más delta X. Simplemente eso va a ser el diferencial de la variable independiente. ¿Estamos bien acá? Sí. Sí. Ahora, el diferencial de la variable dependiente se va a definir de esta manera. ¿Cuál es la variable dependiente? Y. La Y. La Y, ¿verdad? Es esto, el dy. El dy va a ser o tiene por definición esta fórmula. Es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Ahora, geométricamente, ¿qué están simbolizando estos dos? Ya habíamos dicho que el dx simplemente es el aumento o decremento de la variable. El cambio que está teniendo la variable x, ese es su diferencial. Ahora, para la variable y sí vamos a tener un poco de cuidado, porque era lo que deducíamos acá. Y justamente eso que se dedució acá, pero ahora ya graficado lo tenemos acá. Geométricamente, el diferencial de y me está midiendo o me va a representar
la caída o subida que va a tener la recta tangente. El diferencial de Y, de manera general, no va a ser el mismo delta Y. Va a haber un momento en el que van a coincidir. Y vamos a ver cuándo esos dos tienden a ser iguales. Ya les decía acá, el delta Y es cómo está cambiando, pero la función a medida del X está pasando de X sub 0 a delta X. En cambio, este otro no. Este me está midiendo cómo está cambiando la recta tangente, su caída o subida, cuando el X pasa de X a X más delta X. Entonces, el delta Y va medido sobre la recta tangente, el delta Y, perdón, va medido sobre la curva y el diferencial de Y va medido sobre la recta tangente. Entonces, al final ya habíamos deducido que el delta Y simplemente es evaluar a la función en el punto final, X más delta X, es el cambio en Y. Y a esto restarle, ¿verdad? La evaluación en el punto inicial. Lo que vamos a escribir ahorita es lo que les estaba mencionando. ¿Qué mide el delta Y y qué va a medir el diferencial de Y? En el caso de la variable independiente no hay problema porque el delta X es el mismo diferencial de X. En cambio en este no. De manera general no van a ser iguales, pero sí, hay un momento en el que estos dos se vuelven iguales. Ya vamos a ver en qué momento. Entonces habíamos dicho que este mide el incremento o disminución, pero de la función. Cuando decimos de Y, pues nos estamos refiriendo a la función, ¿verdad? Entonces esto va medido, el delta Y va medido sobre F. Y ahora, en cambio, este otro va a medir el incremento o disminución siempre de la Y, pero esto va medido sobre la recta tangente. Ahora, ¿en qué momento estos dos van a hacer el mismo valor? Es decir, ¿en qué momento yo los puedo tomar que me representan la misma cantidad? Eso se va a dar siempre y cuando el delta X tienda a 0. Es decir, que si este delta X es bien pequeño, este punto está bien cercano a esto, entonces lo que mirábamos que en este caso, esta recta iría cambiando. Y ahora sería como al revés. Esta recta pasaría a estar acá como la recta secante. Bueno, vendría para acá, para acá, para acá. Y en ese caso, este de acá se va a aproximar a ser este delta Y, siempre y cuando el delta X sea pequeño. Entonces, cuando el aumento o decremento de la variable independiente tienda a 0, es decir, sea un valor muy pequeño, estos dos van a coincidir. El delta Y, el diferencial de Y, se puede considerar como el delta Y, es decir, que lo que va medido sobre la recta tangente puede ser considerado que va a ser la misma medida a estarlo tomando sobre la recta, sobre la función, que sería esta parte de acá. Eso es lo de diferenciales, jóvenes. El diferencial para la variable independiente se define nada más como el diferencial de X, que sería el aumento o decremento en la variable X, y el diferencial para la variable dependiente se define como la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Entonces ya vimos geométricamente qué va a simbolizar cada uno y que este puede considerarse como el delta Y, que al final este es nada más el cambio que está teniendo la función medida sobre Y, cuando el diferencial o el delta X, porque estos ya son iguales, sea un valor muy pequeño o esté tendiendo a 0. Si nosotros podemos derivar, pues vamos a poder calcular diferenciales. Lo único que vamos a hacer es derivar la función y multiplicarla por el diferencial de X. Si no conocemos este valor, solo quedará expresado. Entonces, si habrá preguntas. Entonces lo que buscamos en diferenciales es el cambio de la derivada de Y.
Vamos a ir buscando y vamos a ver. Ahorita eso sería como la teoría. Vamos a ver para qué nos van a servir estos diferenciales. Lo que tenemos ahorita es que el diferencial de X me representa el aumento o decremento de la variable independiente. Y el diferencial de Y está midiendo la caída o subida, que podemos también decirlo como aumento o decremento, pero va medido sobre la variable, sobre la recta tangente. Ahora, esto puede simbolizar el aumento o decremento de la función cuando el delta X sea muy pequeño. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tenemos preguntas? Por el momento no, Lick. No. La dx significa el aumento o decremento. En la Ah, variable independiente. Buenos días, Carlos. hola, hola. Así es. Buenas noches. Sí, ese sería el aumento o decremento de la variable independiente. Así está definido el diferencial para la variable independiente. Sí, va a ser siempre el delta X. Ya habíamos trabajado con delta X, con eso de la derivada. Entonces habíamos dicho que cuando la X pasa de este punto a este otro, sufren un incremento. A ese incremento es el que le estamos nombrando ahora diferencial para X. Ya le digo, puede ser un decremento. Al final el diferencial es un cambio que va a tener la variable independiente. Lo mismo va a pasar con la dependiente, pero ya es definido de otra forma. Ya es la derivada multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Ya, todo bien. Habrá preguntas. Ya le digo, esto de ahorita es teoría. De mi parte, no. ¿Los demás? No, no va. Bien, una de las situaciones en las cuales van a estar involucrados los diferenciales es que ellos nos van a ayudar a aproximar valores. En ese caso, para la parte de aproximaciones no le vemos la aplicación, sino que solo lo vemos como un trabajo algebraico. Pero sí también puedo tener aplicaciones de esta parte. Entonces, por medio de diferenciales yo puedo estar aproximando valores. Entonces, si yo quiero encontrar, bueno, conozco el valor de una función en un determinado punto y quiero encontrar a partir de ese resultado cuánto va a valer o qué resultado me va a devolver la función evaluada en otro punto, donde ya la variable x ha sufrido un aumento o un decremento. Entonces, eso puede ser encontrado mediante diferenciales. Entonces, hay una fórmula, la cual vamos a estar utilizando. Me dice que el f de x más el delta x puede ser encontrado o aproximadamente va a ser el f de x, que sería la función, más el diferencial de la variable dependiente. Pero nosotros ya vimos que el diferencial de la variable dependiente nada más es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Esa deducción viene a partir de lo que estábamos analizando al inicio de esta parte de acá. Solo que estas fórmulas es f de x. No es la f de x sub 0. Aquí sí, ¿verdad? Ya sería la derivada de la función. Entonces, si de acá nosotros hacemos, bueno, que esta de acá sí estaba bien, ya lo vi. Lo estábamos analizando en un punto específico. Ya lo que hemos dado ya es para un punto cualquiera, generalizando esta parte. Entonces, si yo hago un despeje de esto de acá, donde está el x sub 0, solo voy a colocar un x, porque sería de forma general, ¿verdad? Entonces yo quiero
encontrar quién es este valor, bueno, en este caso, ese valor ya aproximado. Entonces, lo único que hago es un despeje. Vendría a sumar a este lado, y de ahí es donde resulta esta fórmula. El f de x más delta x es la función más el diferencial de y, que era lo que teníamos a este lado. Recuerden que a esto le habíamos nombrado el diferencial para y. Entonces, de acá es donde aparece que puedo aproximar valores a través de esta fórmula. Entonces, es una el tipo de ejercicios que vamos a estar nosotros realizando con eso de los diferenciales. Y de ahí viene otra de las aplicaciones, que sería la parte de calcular errores. Eso es lo que viene después, pero eso ya lo vamos a ver como aplicación, es decir, con problemas ya tenemos por ahí una fórmula, pero ya va a ser como lo que estuvimos viendo de optimización y razón, que no va a ser solo un trabajo algebraico, sino que habrá que hacer un análisis primero. Por el momento vamos a trabajar nada más con situaciones algebraicas, que es la aproximación de valores, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a estar encontrando. Tenemos esto entonces, vamos a tener en cuenta esta fórmula. Veamos entonces los ejemplos para esta primera parte, que es nada más, ya le digo, un proceso algebraico. Entonces me dice que encuentre el dy. Cuando me dice encuentra el dy, se está refiriendo al diferencial para estas dos funciones. Veamos, ¿quién sería el diferencial de y para esta primera función? ¿Cómo se definió el diferencial? La derivada por el diferencial de la variable independiente. Exacto, es eso. Solo vamos a ir a derivar a la función y la vamos a multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Entonces, en este caso sería la derivada, lo voy a colocar con notación prima. Vamos a derivar al logaritmo natural de la secante de x más tangente de x multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Yo les mencionaba que si no conozco el aumento o decremento de la independiente, solo va a quedar indicado. Entonces, ¿quién sería esta parte? Y es la derivada del logaritmo natural de la secante más la tangente. La derivada de ese argumento sobre el argumento. ¿Quién es la derivada de secante más tangente? Sería secante por tangente, tangente de x. Bueno, y la derivada de x, que sería 1. ¿Solo eso? Más, secante al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre secante de x más tangente de x. Podríamos sacar una secante como factor común para eliminar la de abajo. Exacto. Eso lo vamos a estar haciendo. Al final es una derivada, solo que ya ahora estamos viéndola como un diferencial. ¿Qué es lo que cambia? Que solo fuese la derivada, que ahora va multiplicada por el de x. Entonces sería esto de acá, el diferencial para y. Lo decía Roberto, si yo extraigo una secante como factor, secante de x en el numerador, ¿qué me devuelve? Pero no vamos a poder, Roberto, ya lo vi. Porque en el denominador hay una suma y no voy a poder sacarlo como factor. Cierto. Entonces no voy a poder simplificarlo. Quedaría así siempre. Si aquí fuese secante cuadrado, sí. Pero no tengo eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, se va a ir todo. Vamos a ver. Yo creo que sí. No voy a eliminar a la secante, sino que todo el factor. Veamos qué nos queda. Tangente, ¿verdad? Más secante. Oh, salió mejor todavía. ¿Ya lo vieron?
¿sí o no? Sobre secante más tangente. ¿Quién es el que se va? Tangente más secante. Exacto, por eso le dije, al final había todavía una simplificación más grande. Solo me queda la secante de x por el diferencial de x. Este sería entonces el diferencial de esta función. ¿Estamos bien? No es cierto, Lee. No puede ser así de fácil. Sí, así son de fácil. Es el último tema, Lee. Por eso, lo Ya, que pues, sucede es que acá, recuerde que con derivadas tenemos una infinidad de procesos que podemos ir combinando y por eso yo les decía, al final, desde que empezamos a ver la derivada, eso es algo con lo que ustedes van a tener que cargar, es un peso tan bonito que van a tener que llevar en toda la carrera. Entonces, no se les pueden olvidar las reglas de derivación, las derivadas de todas las funciones no las pueden olvidar ustedes, porque eso se va usando, se va usando y se va usando. Entonces, si hay un dominio de esto, no es que eso les va a permitir que va a ir como fácil o demás, sino que es una base, como cuando nosotros aprendemos a multiplicar, que me va a ayudar a dividir. No puedo multiplicar, no va a poder dividir. Así viene esto de la derivada. Sí, ¿qué quedaría en el B? ¿Quién sería el diferencial para esta función? Ah, me dicen. Sería un medio. Bueno, ya sacándole la derivada, un medio de paréntesis 3x al cuadrado elevado a la menos 1. A la menos un medio, pues. 3 más x al cuadrado, elevado a la menos un medio. Ajá. Menos Hace falta algo. x sobre x sería. Ajá, Roberto, aquí me lo dijo, fíjense, y no era tan necesario porque quién era el argumento, y aquí qué le pasó. ¿Qué le hace falta? Roberto, ¿qué le falta acá? Menos un medio. ¿No? Menos 1 sobre x. A esa derivada, ¿qué le hace falta? ¿Cuál de las dos? La que estamos, la B o A lo la que estaba haciendo ahorita, esa derivada, ¿qué me le hace falta? volver el menos un medio a raíz No. Aquí ha derivado, el proceso va bien, pero está incompleta. de x. El de x, recuerda que es hasta el final lo voy a multiplicar porque es toda la función, toda la derivada de ella. Los demás, ayudémosle a Roberto. ¿Qué le hace falta aquí? derivada del argumento. Exacto, la derivada del argumento, Roberto. Es cadena. Ah, cierto, cierto. Y por eso le dije, aquí me lo dijo, por la derivada de x, me dijo. Y como era uno, no lo coloqué. ¿Sí? Sí, sí, lo había olvidado. Menos la derivada de 1 sobre x. ¿Quién es la derivada de 1 sobre x? X sobre x. X sobre x. No. No, x sobre x al cuadrado, si no me equivoco. Entonces sería 1 sobre x. Igual. Mm, mm. Más 2 sobre X. 2 sobre x. No. X cuadrado. X cuadrado no es adivinanza. ¿Cómo deriva 1 sobre x? Sería Menos 1. x por u. No, no, sería Más 1 2 sobre sobre X x. Así cuadrado. que 2 sobre x. Cuadrado. ¿De dónde salió este 2? no Menos sería 1 1 sobre sobre x cuadrado. Ajá, es Ah, 1. sí.
Y es más, ¿verdad? ¿Por qué? Tengan cuidado, era lo que les decía. Cuando yo voy a derivar a 1 sobre x, me sale más sencillo ir a colocarlo con exponente negativo. Aquí voy a aplicar el cociente. Y en cambio aquí solo la regla de la potencia. ¿Quién es esto? Menos 1 sobre x a la menos 2. Eso es equivalente a tener menos 1 sobre x cuadrado. Este menos se va a multiplicar por ese otro menos y por eso se me vuelve más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Ahora, si esto no va multiplicado por el diferencial de la variable independiente, no es el diferencial de y. Solo sería una derivada. Ahora, por acá podría venir a simplificar. Este 2 se elimina con este 2 y este volverlo exponente positivo, que quedaría como x dividido por todo eso, la raíz, ¿verdad? O a la 1/2, no hay ningún problema. Más 1 sobre x cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Ya está, ese sería el de y, diferencial de la variable dependiente, que sería el diferencial de la función, ¿verdad? ¿Habrá preguntas acá? El 1/2, ¿qué se hizo? Lo simplifiqué con este 2, Carlos. Vale. Este 2 lo eliminé con ese. Lo puedo hacer porque son productos indicados. Si ya lo tuviese al 2 aquí, si no podría venir a eliminarlo, porque estaría dentro del radical. ¿Sí? Y la X quedó. ¿En el numerador? ¿Esta? Oh, ya la vi. Sí, ya la vi. Sí, estamos bien. Sí, ¿Preguntas? ¿No? ¿O sí? No. No, una pregunta. Al hacerse despeje nos queda diferencial de y sobre diferencial de x, pero esa es la derivada. Exacto, era lo que les decía. La anotación de Ah, derivada fue eso, ¿sí o no? De y sobre de x. Esto es la f', ¿cierto? Una ah, duda. sí, Ujú. sí. Un ejercicio así nos vendría en el parcial. O de lo que vamos a ver ahorita, o lo que viene después. Mejor de estos, Lee. Lo- Pónganlo todo el parcial de estos. No, porque recuerden que son varios temas y todos son Sí, aplicaciones. pónganlo solo de estos. No, vamos a aproximar mediante diferenciales este valor. Ustedes lo pueden encontrar directo en la calculadora, pero ya le digo, lo vamos a ver como un proceso algebraico, pero esto también tiene aplicaciones, no lo vamos a ver como aplicaciones, solo como un proceso algebraico. Vamos a describir qué es lo que necesitamos para poder aproximar valores utilizando diferencial. Primero recordar la fórmula. Decíamos que un valor x más delta x va a ser aproximado mediante diferenciales utilizando esta fórmula. Esto va a ser f de x, no lo vamos a olvidar, más el delta, el diferencial de y. ¿Y el diferencial de y quién es? No se le va a olvidar la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Entonces vamos a ir a encontrar estos elementos de la fórmula. Vamos a necesitar un x, vamos a necesitar una función porque le vamos a calcular la derivada y vamos a necesitar el diferencial de x. Recordemos quién era el diferencial de x. ¿Cómo se definió el diferencial para x? El incremento, La decremento. diferencia. El incremento o decremento de la variable ¿cuál? Independiente. Sobre medio sobre Independiente. Y la variable independiente. Qué bueno, Carlos, que ya no siguió durmiendo, mire, porque entró justo a tiempo. Vamos entonces a identificar o de qué manera va a ser encontrada esta x. Fíjense bien. Como queremos aproximar a 15.11 que está elevado a la 3 medios, eso es equivalente a tener la raíz cuadrada, ¿verdad? De 15.11 al cubo. Lo vamos a trabajar si cuando les estén mostrando, en este tipo de ejercicios casi todos son radicales.
lo que vamos a estar aproximando en este trabajo algebraico que vamos a estar haciendo. Entonces, si a ustedes se lo dan en forma de radical, lo mejor va a ser transformarlo a exponente fraccionario. Lo que quiero ahorita explicarles es cómo vamos a deducir este X. Este X va a ser un valor cercano a este 15.11, puede ser mayor o puede ser menor. El más cercano que encontremos, que cumpla que cuando yo le calcule o lo eleve a la 3 medio, le calcule la raíz cuadrada elevada al cubo, me devuelva un entero o un fraccionario. Lo que no quiero que me devuelva es un irracional, es decir, que me dé 0 punto y algo, 2 puntos y algo, sino que me dé una fracción o me devuelva un entero. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a probar con valores. Tenemos a 15.11. Habrá que empezar a colocar valores acá y elevarlos a la 3 medio o sacar la raíz cuadrada y eso elevarlo al cubo y ver cuál de los valores cercanos a este me está devolviendo un número entero o una fracción. No sé si me doy a entender qué es lo que quiero que hagamos ahorita. ¿Sí o no? Entonces empecemos a buscar. Dígame. Es un valor cercano al 15. Al 15.11. Puede ser por encima o puede ser por debajo. Podemos probar con 15. ¿Qué devuelve con 15? Si no funciona 15, podemos pasar con 15.5, 16. El más pequeño, el más cercano que encontremos. Puede ser que haya otro que cumpla, que devuelva un entero o un fraccionario, pero vamos a tomar el más cerca, el que esté más cercano a 15.11. ¿Quién será ese? 15. 15. Cuando usted coloca 15 a la 3 medios, ¿qué le devuelve? $58.0. Pues no es ese, es un decimal. ¿Necesito un entero o una fracción? No es 15, busquemos otro. ¿Quién será? $15.5. No, vamos a ver. ¿Qué devuelve 15.5? 61.02. No, es un decimal. 16, podría ser. Me refiero, cuando yo les digo una fracción, tiene que ser de esta forma. O un entero. Lo que ustedes me están diciendo son decimales y son irracionales porque no tienen un valor, por ejemplo, 62.5, que esto puede ser convertido a fracción. ¿Quién será el valor cercano a 15.11 que me devuelve un entero o un número fraccionario? Y tiene que ser súper cercano, podría ser 16. No, el más cercano que encontremos, si hasta 16 está, pues ese va a ser, ese es el más cercano. ¿Qué devuelve con 16? 64. Es ese entonces, 16 va a ser el X. Ese es el más cercano que tenemos ahorita. Ahora, este X de acá es el que vamos a ir a evaluar en la función. ¿Quién va a hacer la función? Fíjense bien cómo va a deducir a su f de x. Su f de x simplemente va a hacer lo que usted tiene acá. En lugar de colocar al valor numérico, usted coloca la variable, porque al final es evaluarla a ella. Entonces, cuando usted evalúa, recuerde que sustituye el valor numérico donde aparece la variable. Entonces, la función va a ser encontrada de esa forma. Donde está el valor que le piden aproximar, usted coloca la variable independiente. Entonces, la función sería x a la 3 medios. Ya tengo al X, ya tengo a la F, encontrando a la F puedo encontrar la derivada. Y voy a necesitar el delta X, que es el mismo diferencial de X. Me decían que el diferencial de X se definió como. ¿Quién era el diferencial para X? 16 menos 15.11. Es eso va a ser, es el incremento, el aumento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Para que este valor, bueno, para que este X
pase a ser este 15.11, la variable X debe sufrir un aumento o un decremento. Aumento. Un aumento para que este X, porque ese es el X, pase de 16 a 15.11, ¿hay aumento o hay decremento? Decremento. Hay un decremento, es una disminución, pero ese va a ser su diferencial. ¿Cuánto se le debe disminuir a este 16 para pasar a 15.11? Ya lo decía Roberto, ¿cómo lo íbamos a encontrar? Restemos. ¿Qué devuelve? 89. 89. Punto 89. Ah, 0.89. Ahora, vamos a tener un poco de cuidado. Cuando la variable independiente sufre decremento, el diferencial se considera negativo. Si es aumento, va a ser positivo. ¿Estamos bien acá? En esa parte, por ejemplo, si fuera un aumento, no le tendremos que sumar, por ejemplo, de 16 más 15. O siempre sería resta Siempre sería resta. por ser la diferencia. Lo que vamos a tener en cuenta es esto. Si aquí la variable, esta va a ser el X, entonces para pasar de este valor a este otro, yo tengo que fijarme. Si este es más pequeño, entonces este va a sufrir decremento. Si este es más grande, este va a sufrir aumento. Si sufre decremento, le multiplico por menos al diferencial. Y si sufre aumento, solo va a quedar como más. Imagínense que el valor que acá nos hubiese dado un entero hubiese sido 15. Entonces no hubiese habido un decremento, sino que aumento de 0.11, ¿verdad? Entonces acá hubiese sido positivo el delta X. ¿Me doy a entender? Sí. De manera resumida, el signo que va a quedar va a ser el contrario al que salió inicialmente. El contrario, si lo están haciendo como resta, sí, pero lo que tienen que considerar mejor para no confundirse es nada más. Si es aumento, queda positivo, y si es decremento, va a quedar negativo. Yo tengo una duda. Dígame, ¿Cómo salió el 0.81? este. ¿Sí? Solo hicimos la diferencia, era lo que yo les decía. ¿Cuánto habrá que restarle a este para llegar a 15.11? Usted hace la diferencia. 16 menos 15.11, ¿qué le devuelve? Punto 89. ¿Por qué lo coloqué negativo? Porque para pasar de este a este, esta variable debe sufrir un decremento. Sí. ¿Cómo? No. ¿Estamos bien? Hoy sí. Perfecto. Vamos entonces ahora, casi tenemos todos los elementos. La f de x va a ser evaluar a la función en el x. La f' de x por el delta x va a ser evaluar a la derivada de la función en el x y multiplicarlo por el diferencial de x. Vamos a ir a encontrar la derivada entonces. ¿Quién es la derivada de esta función? ¿Quién es la f' de x? 3 medios de x con la x elevada a la... Permita. Lo permito. A la 1 medio. Un medio. Exacto, esa es la derivada. Ahora vamos a ir a evaluar. Como aquí me dice f de x, el f de x es el f de 16. ¿Qué devuelve la función evaluada en 16? Ya lo habían encontrado ustedes. Y el f' de x, f' de 16, ¿qué devuelve? Porque eso es lo que vamos a ir a sustituir a esa forma. Ayuden. La de f' de 16 devuelve 6. Se devuelve 6. ¿Y este otro? Ya me lo habían dicho, pero no recuerdo qué valor dije. Creo que era ¿Qué valor 64. es? 64. ¿Sí? Permítame, voy a verificar. ¿En qué función se evalúa? La f es esta.
Y la derivada sería esta. Sí. La derivada se evalúa en la función derivada, pues. Sí, exacto. Cuando le dice f' de x, f' de 16, es tomar al 16 y evaluarlo a la derivada. Ah, ok. Gracias. ¿Confirmamos? Sí, Ahora vengo y sustituyo. Entonces, f de x, ¿quién es el x? 16 más el delta x, que ahora es 0.89, pero en negativo va a ser igual a f de x, que sería 64, más la derivada de la función evaluada en el x, que es 6, por el diferencial de x. ¿Quién es el diferencial del x? Menos 0.89. Ahora, cuando yo venga a hacer esta diferencia, me va a devolver justamente el valor que quiero aproximar, que era el 15.11. F de 15.11, porque este era, mire, es o se va a convertir en este valor. ¿Qué devuelve cuando yo ingreso esto a la calculadora? $58.66. 58.66. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que 15.11 elevado a la 3 medios aproximadamente es este valor. Vaya y calcule usted esto con la calculadora y tiene que devolver aproximadamente esto. No va a estar cambiando mucho los decimales después del punto. Me da 58.73. Ya le digo, no cambió mucho. Aproximadamente lo podemos encontrar de esa manera. ¿Hay alguna otra forma de acercarse más? O sea, de dejar una incerteza más pequeña. No, porque al final como vamos a estar trabajando con aumento o decremento y este es el más cercano que hemos encontrado, no va a haber otro. ¿Pregunta? Sí o no. Ya solo nos faltaría ver un ejercicio utilizando lógica, en pocas palabras. Sí, ya las aplicaciones. Sí, Y esa fórmula siempre para este tipo de este ejercicio. tipo de ejercicio, exacto. Y de verdad no podemos llevar las figuras al parcial. No, de veritas, no lo pueden llevar. Y no la paga. porque si la va a poner, ¿verdad? No, tampoco. Solo En la porque es el pizarra. último parcial. Danos compasión. No, fíjense que si practican yo les entiendo en ese sentido porque realmente las fórmulas están, pero como todos los grupos trabajamos así, no se le puede estar obviando a ninguno. Así que no, habrá que practicar. Por medio de los ejercicios se les quedan las fórmulas. Si se les ha olvidado algo, que espero no sea así, no me pregunte, porque ya sabe que lo pongo a dudar más. Espero que no se les olvide. Pasar de vuelta. Es que el problema de las figuras esas es que las que más aparecen son triángulo, cono y Cilindro. esfera. Y Y cilindro, vaya. Usted, si miren nos que ya saben cuáles aparece, son. qué sé yo, un rectángulo, alguna otra cosa que se nos haya olvidado. No, ya si es algo extraño, como por ejemplo un prisma, ahí sí se les va a ayudar, ¿verdad? Pero Entonces solo tendremos que aprendernos las fórmulas del cono, triángulo, este, cilindro, cilindro y sí, esfera. ajá, como las más usadas, las más comunes, por decirlo así. Sí. Sí, sí.
¿Creen que están preparados para hacer uno de estos ya? ¿Sí? Si nos pone preguntas como las derivadas relacionadas, no. No, de este tipo, Roberto. Por ejemplo, este. ¿Qué pueden desarrollar eso usted? ¿Sí o no? Sí. No creo que no. Ese sería de aproximación. Ujú. Sí, es siempre de aproximación. Los números No. que tenemos que... Vale, hagámoslo rapidito, este otro, y ahí le voy a poner colocar a ustedes. Vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos? En la fórmula, vamos a ver si ya se la aprendieron. ¿Qué va en la fórmula? F de X más delta X, ¿a qué es igual? A f de F x de por- X. más f' por dx. Bien, ya ven, si no la vieron y ya se la aprendieron. Imagínense que ni un ejercicio han resuelto y ya la saben. Ven que no es difícil. Identifiquemos. ¿Quién va a ser el X ahora? Nos vamos a centralizar nada más en la parte donde aparece el radical. El radical es el que nos va a interesar que nos devuelva un valor entero o un fraccionario. Ese está bastante sencillo. ¿Quién sería el X? 36. 36, Dios mío. Y ¿Habrá la otro 6. más cercano? 25. No creo. Yo creo. 25. 25, Roberto, está más cercano y tiene raíz exacta. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, ¿quién sería el delta X, que es el mismo diferencial? 1. 1, eso es. Ahora vamos a sumar. Para pasar de 25 a 26, tengo que sumar 1. Entonces es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, ¿quién sería la Sí. función? ¿Qué van a hacer ustedes con eso que les están dando? Vamos a ver. ¿Quién sería la función? Sería menos 3 sobre x. Sobre la raíz de X. Sobre la raíz de x. Solo van a ir a cambiar el valor que aparece en el radical por la X. Ahí está. Ahora bien, para poder... ¿Y la raíz? aquí está. Tranquilo. Derivarlo lo voy a escribir como exponente negativo. Para poder derivarlo de una forma más fácil, porque siempre lo voy a poder derivar, pero me voy a complicar. Menos 3 por X a la menos 1 medio. Entonces, para ir a encontrar las evaluaciones, primero derivemos. ¿Qué sería la derivada de esta función? Sería 3x menos 1. 3X. 3X. Ese menos 1 medio viene a multiplicar al menos 3, se va a convertir en 3 Ah, medios. sí, fue. ¿Estamos de acuerdo? 2 raíz de... Por X a la menos 1 medio menos 1, ¿qué devuelve? 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Pero en negativo, ¿verdad? Sí. negativo. Sí. Ahora vamos a ir a evaluar. Lo pueden pasar a exponente positivo, lo pueden pasar después a radical si ustedes quieren. ¿Cómo me quedaría? 3 sobre 2 por la raíz cuadrada de X al cubo, ¿verdad? Eso está simbolizando la derivada. Ahora vamos a evaluar quién es f de 25 y quién es f' de 25. Porque eso debe ir en la forma. Entonces la f en 25 que devuelve y la derivada también. Si les da la fracción, colocan la fracción, no el decimal. ¿Qué devuelve el f de 25?
Menos 3 sobre 5. Menos 3/5. ¿Y la derivada? Lick, una pregunta. Dígame. Regla de Hospital ya no vamos a aplicar en el parcial, ¿verdad? Ya lo viene el óbita. Pero sí, derivada de orden superior, me imagino. Eso sí, porque cuando vemos optimización, vamos derivando más de una vez. Cuando vemos la gráfica de funciones a través de las derivadas, derivamos más de una vez. Así que orden superior lo seguimos usando. ¿Qué devolvió la 3 derivada? sobre 50. 3 sobre ¿cuánto? 50. 50, ¿estamos de acuerdo? Hice mental, así que no estoy seguro. ¿En la calculadora qué le pasó? A mí me sale que es 50. 3 sobre 250. Ajá, eso. Sí. Ahora vamos a ir a sustituir f de x, ahora es 25, más delta x, que ahora es 1. ¿Qué va a hacer? La función evaluada en 25, menos 3/5, más la derivada evaluada en 25, 3 sobre 250, multiplicada por el diferencial, que sería 1. Significa entonces que f de 26, ¿quién es aproximadamente? Todo esto, ¿qué devuelve? Y f de 26 es menos 3 sobre la raíz de 26. ¿Verdad? Es lo que yo quiero conocer. ¿Qué devuelve esta aproximación? Menos 0.58. Solo estos decimales tiene, Roberto. 83 de ahí. Pero lo vamos a dejar con 4. Ahora, cuando ustedes ingresan eso a la calculadora, ¿qué devuelve? Ahora sí de cabal, menos 0.58. Bueno, 588. Tenemos una mejor aproximación. Entonces, fíjense que no es que dependa de esto, porque al final allá todavía era menos el decremento que teníamos. Entonces, Roberto preguntaba si había como una forma de volverlo como que tuviéramos la menor cantidad de error, pero no. Al final depende del tipo de función que tengamos también. Ahora, preguntas. Sí o no. Pues creería que no. Bien. Eh, ¿Qué más? F de 26. Ajá. ¿Qué le sucedió a la F de 26? Ajá, eso quiero saber. Ah, ¿quién es este valor? Es este de acá. Ajá, ¿en qué se convirtió? O sea, ¿qué se hizo? Es este. Es justamente el que me pedían, porque la F es menos 3 sobre la raíz de X, entonces es menos 3 sobre la raíz de 26. Es el valor que me piden aproximar. Sí. Ah, ya, ya. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, esos les quedarán a ustedes entonces. Y lo que está en su guía, ¿verdad? De la semana pasada. Esos son de la guía. Esa está la guía.
No, no, mi pregunta es, ¿estos son de la guía o...? No, son otros. Ah, ok. Ok. Raíz quinta van ahora. ¿Y hasta qué día le podemos mandar las guías? Hasta el miércoles. No, quiero ver, estamos... Hombre, que me va a tocar calificar cortos el fin de semana. Quiero ver. Sí, hasta como jueves, porque el fin de semana voy a estar calificando sus prácticos. Todavía si me la envía viernes, se la puedo remitir domingo. Ah, ok, ok. Pero traten de enviarla antes. Para que les ayude un poco a identificarles en lo que están fallando antes. ¿Habrá preguntas acá? De eso sería el mismo proceso, ¿verdad? No cambiaría mucho, solo la identificación de la La función y identificación, eso. exacto, de tres elementos principales. El X, el delta X y la función. Y ya con esto encuentran la derivada. Sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí. Entonces nos vamos a ir a la otra parte, que es la parte de los errores. Los diferenciales nos van a ayudar a calcular como el error cometido al estar realizando alguna medida. Imaginémonos que nosotros estamos midiendo una longitud. Por ejemplo, podemos tener, qué sé yo, estamos midiendo el lado de una mesa, que la podemos asumir cuadrada o la podemos asumir rectangular. Imagínense que al medirla yo cometí un error en esa medida y ese valor va a ser utilizado para, por ejemplo, calcularle el área a esa mesa. ¿Qué tanto está afectando el error que yo cometí al ir a calcular el área? Eso lo vamos a ir a encontrar a través de los diferenciales, el error de propagación que se está dando cuando se utiliza una medida que ya lleva, por decirlo así, un error en su longitud. Entonces podemos tener que el valor exacto de mi, por ejemplo, del lado de la mesa era, qué sé yo, unos 3 centímetros, por decirlo así, vamos a hacerla chiquitita. Imagínense que yo al medirla obtuve un valor de 2.95 centímetros, entonces hubo un error ahí, ¿verdad? 0.5. Cuando yo venga y tome ese dato para ir a encontrar el área, o incluso también para el perímetro, eso me va a afectar a esa otra parte de ella, a ese otro elemento que está relacionado con el lado. Pero ¿qué tanto lo está afectando? ¿Cuál va a ser ese error que yo voy a tener si me equivoqué 0.5 con el lado? ¿Cuánto me va a estar afectando en el área? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Vamos a estar tomando medidas que van a tener cierto error y esas medidas van a ser utilizadas para calcular otras, es decir, que están relacionadas con eso. Entonces, el valor de la medida que vamos a tener va a ser el valor de la variable independiente, es decir, el error de la variable independiente, que vamos a ver que es un incremento o decremento, que era lo que habíamos visto ya, es decir, es su diferencial. Entonces, eso va a ser utilizado para ir a calcular otros elementos. Vamos a estar calculando áreas, podemos estar calculando volúmenes. Es lo que viene ahorita. Entonces, tenemos que acá la definición de error nada más es la diferencia entre la longitud determinada y la longitud efectiva. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como error absoluto. Ya les decía yo, si medía 3 centímetros y yo al medir obtuve 2.55, ¿cómo sé yo cuánto me equivoqué? A los 3 centímetros, pues le quito lo que yo encontré y eso me va a dar el error, es lo que acá estamos describiendo, ¿verdad? Entonces aquí me dice, este sería el valor exacto, el f de x más delta x, y ese sería como el valor aproximado, el que yo estoy encontrando. Pero esto es el delta y.
Si ustedes recuerdan, este delta y era el incremento o decremento que estaba teniendo la función. Entonces, este delta y en este tipo de ejercicios lo vamos a considerar que va a ser aproximadamente el diferencial. Es decir, la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Estamos asumiendo que el delta x entonces tiende a 0, es decir, que estamos cometiendo un aumento, la variable independiente está teniendo un aumento o decremento bien pequeño. Tenemos 3 tipos de errores. Entonces aquí está. Esta parte de acá no la vamos a olvidar. Estamos asumiendo que el delta y es el mismo diferencial de y. ¿Y el diferencial quién es? La derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. ¿Y el diferencial de la variable independiente quién es? El aumento o decremento que está teniendo la variable independiente, que en este caso la estamos considerando como x. Ya en las aplicaciones que vamos a tener, esa variable puede cambiar. Lo único que tenemos que hacer es determinar o analizar quién va a estar haciendo las veces de esa x. Tenemos 3 tipos de errores. El error absoluto, que ya lo habíamos por acá descrito, que nada más es esto. El error absoluto se va a definir como la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. ¿Eso de dónde viene? Por la definición que habíamos dicho ya, ¿verdad? Que el error absoluto es la longitud de la medida exacta menos el valor aproximado que nosotros hemos encontrado. Pero al ser el delta x pequeño, esto es aproximadamente su diferencial, el diferencial de la función o el diferencial de la variable dependiente. Tenemos un error relativo que va a ser nada más hacer el cociente del error absoluto entre el valor verdadero. Cuando decimos valor verdadero nos referimos a qué devuelve la función evaluada como en el valor exacto. Entonces va a ser esto que encontremos acá dividido entre la función. Y el error porcentual que va a ser este mismo relativo pero multiplicado por 100. Los errores van a tener las mismas unidades de medida que los que tenga la longitud o el elemento que estemos encontrándole el error en ese caso. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar ahorita para poder encontrar esa propagación de error, cómo se está dando esa propagación de error, y eso va a ser a través de los diferenciales. ¿Habrá alguna pregunta ahorita? Si me da un ratito para copiar eso. Se lo doy. Creo que eso no está así en los materiales. Revisaron los materiales, se los subí el sábado y no les quise avisar para ver si eran curiosos y iban a ver el aula digital. Lo de error sí no lo vi. Solo el primer La PDF. aproximación. Sí, solo el primer PDF fue el que vi. O sea que podríamos decir que del error absoluto sacamos el error relativo y el relativo. Exacto. El porcentual es eso. El error absoluto es conocido como el error de propagación. Cuando en un ejercicio no le diga que tiene que encontrar, solo le dice encuentra el error de propagación, usted ya sabe que se está refiriendo a este, al absoluto. Sí. Nos dice el error porcentual, tenemos que sacar el absoluto, el relativo y después el porcentual. Exacto. Así es. Si le dice encuentra el error porcentual, primero tiene que ir a encontrar el absoluto y el relativo. ¿O no lo puede dar? El error relativo. No tendría sentido porque lo voy a multiplicar por 100. Y yo ya sé que usted puede multiplicar. Mentira. Mentira. Daniel, no se le va a olvidar la identidad de la secante, ¿verdad? Eso. Bueno, ¿hay preguntas acá? Sí, me dio cuál era eso. Y yo lo pienso y lo repienso y digo, ¿por qué no fue a revisar los materiales? ¿Por qué no lo buscó? Es que sí, es que va a ser trampa, pero sí lo busqué. Entonces lo encontró mal. No sé, pero
Yo revisar bien la imagen que estaba viendo, pero no sé si yo Creo vi que tal mal. vez por lo del tiempo lo vio mal, lo asumió mal. Es que es bien, bien estresante, es precioso. Me imagino, sí, me imagino. Es que somos correctos, Lee. No, ya fue sincero, ya se confesó, Daniel. No, yo les digo, yo les entiendo, si quizás yo fuera estudiante, bueno, lo soy, pero ya es en otro aspecto. Pues yo hiciera lo mismo, ir a revisar si tengo que estar segura, pero tengo que tener cuidado a Es que no veces. hay tiempo, Lee. No hay tiempo y de paso ya nos habíamos leído. Bueno, yo por lo menos ya me había leído los PDF, entonces dije, no me sirve nada de ahí. Es que esa es la idea, que primero estudie. Y por eso le decía, si usted en el examen empieza a revisar, no, claro que no, ahí se le va a ir la hora, ¿verdad? Bien, ¿habrá preguntas? ¿Ya estamos bien aquí? Sí, ya. Vámonos a esto entonces. Tenemos un pedazo de alambre que lo vamos a doblar, dice, para formar un rectángulo. La medida de uno de sus lados es 4 centímetros. Cuando se midió ese lado, se cometió un error de más o menos 0.2. Entonces, este es el valor verdadero, ¿verdad? Si yo lo mido, puedo cometer este error. Me preguntan si al tener esta medida de ese lado, ¿cuál es el error que voy a tener entonces cuando venga y le calcule el área del rectángulo? ¿Por qué me está preguntando esto? Porque el área está relacionada con ese lado, con el cual yo puedo tener este error al medirlo. ¿Qué hacemos? Usar diferenciales. Vale, tenemos el rectángulo. Recordemos que en el rectángulo hay una base, hay una altura, o hay un largo y hay un ancho. Llamémosle base y la altura. Entonces, esa sería la base, esa sería la altura. Me dan, como me dice que es solo la de un lado y no me especifican cuál es, si es la base o la altura, yo lo puedo tomar como cualquiera de los dos y no va a haber ningún problema. El ejercicio va a tener como solución la misma, no va a cambiarme nada. No importa cuál de los dos lados ustedes estén asumiendo que les va a medir 4. Vamos a suponer que es la altura. Entonces, este de acá no lo conozco. Ahora, tengo un error al medir la altura, porque este va referenciado a este de acá, que me dice que es de más o menos 0.2, porque puede ser que me devuelva más o me devuelva menos. Me están preguntando cuál es el error posible al calcular el área. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién sería mi variable independiente? ¿Quién sería el diferencial de esa variable independiente? ¿Y quién va a ser mi variable dependiente? Que en ese caso sería mi función. ¿Quién es la variable independiente acá? Podríamos considerar primeramente el lado que no tendría ese fallo. Sería similar cuál de todos los lados tendría un fallo y decir que esa va a ser una constante y ese posible lado donde está el fallo puede ser la variable independiente. Bien, la variable independiente va a ser esta, la h, porque es a la que yo le he asignado el valor. Este valor de acá es lo que ella mide. Cuando vengan a medirla, se pueden equivocar en esto, en más o menos 0.2. Ese es el error que va a estar teniendo. Entonces, la medida de esta es 4 centímetros, ya lo habíamos dicho. Ahora, como este va a ser el error que se está cometiendo al medir este lado, este más o menos 0.2, ¿qué está representando? Está representando el diferencial de la variable independiente. ¿Sí o no? Que allá era el diferencial de x o el delta x, pero ahora la variable independiente es h. Es un DH. ¿Estamos bien? ¿Sí o sí? 0.2. Podría volver a repetir. Bien, vamos. Lo que les mencionaba anteriormente. Aquí estamos tomando como variable independiente a la x. Esa variable puede ser sustituida por otra, va a depender de las características del problema. En este caso, como estamos hablando de medidas de un rectángulo, el lado no depende de nada. En este caso, entonces, los lados van a ser los independientes.
En este caso, como me están dando a uno de los dos y yo he dicho o lo he tomado, que es la altura, pude haber tomado la base, no hay ningún problema. Entonces, esto que me están dando del error cometido va a ser el diferencial de lado y va a ser el diferencial del lado altura, porque es el del cual voy a conocer el valor verdadero cuando se mide el lado. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando cuál es el error que se va a cometer cuando venga y calcule el área del rectángulo. Al final, entonces, me están diciendo que encuentre quién es el diferencial de área. ¿Por qué? Porque el diferencial de área me va a representar el error que voy a cometer al momento de ir a calcular el área utilizando este lado. ¿Sí o no? Eso es lo que se definió acá como el error absoluto al diferencial. La derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. ¿Cierto? Eso es lo que yo voy buscando. En este caso, la variable dependiente va a ser el área. El área va a depender de la base y la altura y vamos a ver cómo quitarnos esto, porque esta va a ser una variable también. Cómo quitarnos esto, pero a través de las características, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en consideración ahorita es que vamos buscando el error del área, entonces voy buscando el diferencial de área. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? Sí. Ahora, el área se define, el área de un rectángulo es base por altura. Pero yo no conozco la medida de la base. Así que tengo que formar una relación entre esos dos para que esta área, en términos de cuál variable tiene que quedar nada más. Las dos son independientes. Pero como no conozco más datos del otro lado, necesito dejarlo en términos de lo que conozco. ¿Y quién es la que conozco? ¿La base o la altura? Según lo que yo nombré, conozco la altura. Entonces debo dejar a la base en términos de la altura y venir a sustituirla al área antes de ir a encontrar su diferencial, porque si no voy a tener que derivar a dos variables. ¿Cómo lo logro? ¿Qué datos no he usado? El 20. El perímetro. El perímetro total. Exacto. Eso es lo que tengo que utilizar. Me dicen que el perímetro del alambre es de 20. Entonces, cuando yo venga y sume 2 veces B más 2 veces H, me debe devolver 20 centímetros, porque es lo que mide el alambre. Ahora voy a despejar al B en términos de H para venir a sustituirlo al área. ¿Qué me va a devolver esto? 2B va a ser igual a 20 menos 2H. Significa que B es 20 menos 2H sobre 2. Entonces, acá puedo simplificar. Me va a devolver 10 menos H. Lo sustituyo en el área antes de ir a derivarlo. El área, entonces, ¿quién va a ser? La H multiplicado por la base, pero la base es 10 menos H. Sustituimos, bueno, acá ya simplificamos. El área, entonces, viene dada como 10H menos H cuadrado. Tengo la función área en términos de la variable independiente H. Ahora, ¿quién va a hacer el error al ir a calcular el área si se cometió este error calculando el lado de la altura? Pues va a ser su diferencial. ¿Y el diferencial de área quién es? Es la derivada de la función área, es decir, es la prima multiplicada por el diferencial de la variable independiente. En este caso, como el área está en términos de H, la variable independiente sería el diferencial de H. ¿Quién es la derivada del área? ¿Quién sería la derivada acá? Derivemos esa función. 10 menos 2. 10 menos 2H multiplicada por el DH. Ahora vengo y sustituyo los valores que conozco. O sea, aquí sería 10 menos 2 por H. ¿Cuánto vale el H? Dijimos que cuando se midió valía 4 centímetros. Se sustituyo. ¿Y el diferencial quién es? Es el error que se cometió. ¿Quién fue ese error? De más o menos 0.2. Este más o menos solo lo van a colocar al inicio, no lo van a ir a operar acá. Entonces, ¿qué devuelve 10 menos 8? Se me devolvería 2, ¿verdad? 2 por 0.2, ¿qué está devolviendo como resultado?
0.25, pero el decimal sí era no. ¿Cuánto? 0.4. 0.4. Entonces, las unidades de este error, ¿cuál van a ser? ¿En qué Unidades unidades? Son unidades cuadradas, pero centímetros, porque esas son las unidades de longitud de la altura. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que cuando se midió la altura tenía como valor real 4 centímetros, pero se pudo cometer un error de más o menos 0.2. Entonces, si yo tomo este dato para ir a calcularle el área de este rectángulo, que me tiene un perímetro de 20 centímetros, el área va a tener este posible error de más o menos 0.4 centímetros cuadrados. Ya utilizamos los diferenciales, entonces. ¿Preguntas con el ejemplo? Tengo una pregunta. Dígame. Supongamos tuviéramos ese error, pero venimos y decimos que en vez de con ese alambre ya no formamos un rectángulo, sino que formamos una circunferencia. Entonces, en teoría tendrían que tener el mismo área, ¿verdad? Si estamos usando por completo el alambre. Habría que ver el radio. Por Bueno, eso, pero ya estaría delimitado por el como perímetro. Se podría aplicar la misma analogía. sí podríamos utilizar lo mismo, pero en este caso, si tenemos el perímetro de la circunferencia sería 2πr, ¿verdad? Sí. Tendríamos que encontrar el radio, porque al final el área iría en términos del radio. Entonces, digamos, nuestro error tendría que estar, es equivalente, 0.2 sería el equivalente si lo estuviéramos haciendo como una circunferencia al radio. No necesariamente, por eso le digo que habría que tener cuidado, porque ese sería lo de un lado. Y un lado, realmente como voy a formar una circunferencia, ya los datos tendrían que estar en términos del radio, o me tendrían que estar dando el error del radio o el error del diámetro, ya no de un lado. No sé si me doy a entender. El perímetro sí podemos trabajar con este mismo. Sí. Pero analógicamente sí se puede trabajar de manera similar. Al final sí sería como el mismo proceso, solo que estaríamos con circunferencia y ya estaríamos hablando o de radio o de diámetro. Sí. Sí, ese. ¿Preguntas? Entonces Lick sustituyó el 4 de la H. Sí, el de la altura, porque esa era la variable independiente. ¿Y el 0.2 por qué lo multiplicó? Porque era Ajá, el índice de error. el diferencial, exactamente. El aumento o decremento de la variable independiente. Ah, Es el ya. pH, que allá lo llamamos de X. Y porque se desapareció el 10H, le quitó la H y ya el H cuadrado. Ah, lo derivó. Exacto, es la derivada del área. Sí. Sí, ya. ¿Preguntas? ¿Cuántos ejercicios vienen para el parcial? Vienen sus 6 ejercicios, 5 a 6. ¿Cuántos son de preguntas así como tipo estos? Como tenemos optimización, razones, razón de cambio, pueden venir unos 4.
Ya hasta que nos fuimos a sacar un 1. No, no creo. No pueden sacar uno. Lo que siento que les puede complicar más, como usted lo está diciendo, es la parte de razón relacionada. Pero en la de velocidad-aceleración, siento que ahí no tendría que haber problema. No, esa está más digerible, pero Entonces, la ajá, otra o sí sea, está al bien. sumo se pueden estar ahí como pensando un poquito en ese de razón, pero tampoco tienen que estarlo eh, analizando tanto. Y de ahí lo otro, si lo han practicado, no va a haber problema. Así ¿Y que no se van a ir a sacar un 1. cuándo sería la sesión de... La extra, Sí, sí, ustedes me dirían, se puede, no sé, sábado si no ah, podría yo, ¿cuándo? sábado si no puedo. Viernes, en la tarde. Porque si fuera domingo, Está muy pues cerca. sería bien de resolver dudas ahí. Ah, es que esa es la idea, ir a solventar dudas. Pero me refiero que tendríamos ya menos tiempo para seguir estudiando. En cambio, si fuera viernes, tendríamos más tiempo, porque nos quedarían 2 días. Pero si estamos hablando de viernes, que tendrían que haber revisado todos los temas. Eso tendrían que considerarlo también. Eso también. Entonces, ustedes me dicen. Pero sí, sería o viernes o O domingo. domingo. Ujú. Piénsenlo y me dicen. Vale, vamos a hacer otro. De eso mismo. Ahora es una esfera. Creo que ese está en su material. Sí, con eso nos ayuda para resolver. Tenemos una esfera de radio 6. Y ese es el error. Siempre acostúmbrese, si no le dice más o menos, pues usted podría colocárselo porque probablemente puede ser que se pase o puede ser que fue menos. Me están pidiendo que estime el error cuando venga y calcule el volumen de la esfera, la superficie de la esfera y que hay el error porcentual para cada uno de estos. ¿Qué va a pasar si yo me equivoqué al momento de medir el radio? Tuve este error cuando ya vaya y utilice ese dato porque el radio lo voy a usar en el volumen y lo voy a usar de la superficie. Cuando habla de superficie se está refiriendo al área. Eso es el área. Veamos entonces el literal A. ¿Cómo encuentro el error de propagación del volumen de la esfera? ¿Quién sería eso? Primero vamos a tener en consideración quién es la variable independiente. En este caso está un poco más sencillo, ¿verdad? La variable independiente sería el radio. El radio me dice que va a tener una medida de 6 centímetros. Y este que va a ser su error, ¿quién sería? El diferencial de él, ¿verdad? Más o menos 0.02. Ahora, como me está hablando que venga y calcule el error del volumen, el volumen de una esfera viene dado mediante ¿qué fórmula? Volumen de una esfera. Es 4pi radio al cubo sobre 3. Exacto, 4/3 de pi por r cubo. No se vayan a confundir con esto. Tengan cuidado. Tenemos una ventaja. Ahora el volumen solo está en términos de la variable independiente. ¿Cómo le encuentro el error al calcular el volumen? ¿Quién va a hacer el error del volumen? Ya lo vimos. ¿Quién es el error de la variable dependiente? En este caso sería el de la función. La variable dependiente es el elemento volumen ahora. ¿Quién sería su error? La derivada por dr. Exacto, es el diferencial, que usted lo dijo ahora para este lado. Es el diferencial de volumen. ¿Y el diferencial de volumen quién es? Es la derivada del volumen, el B' multiplicado por el diferencial del radio. ¿Estamos de acuerdo? Solo van a ir a derivar a la función que ya tienen en términos de la variable independiente, solo la van a multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Va, dígame quién es la derivada del volumen.
Derivada del volumen. 4pi por radio al cuadrado. Exacto, porque este 3 se va a eliminar con ese. Entonces la derivada del volumen solo me quedaría 4pi r cuadrado por el de r. Ahora vengo y sustituyo. ¿Cuál es el valor verdadero del radio? 6. 4pi por 6 al cuadrado por el diferencial. Y el diferencial es más o menos 0.02. Significa entonces que el error al ir a calcular el volumen, teniendo un error para el radio de 0.02, ¿cuál es? Ayúdenme, por favor. Más o menos, ¿cuánto? Nueve punto cero cuatro. ¿Y esto en qué unidad va a estar? ¿Centímetros qué? Cuadrados. No. Cúbicos, porque aquí me van a quedar 1 cm² porque el radio son 6 centímetros multiplicado por este otro y como es volumen. ¿Qué les devolvió el valor verdadero? El exacto como fracción, porque fíjense que al momento de ir a sustituir en el relativo vamos a tener como más sencillo colocar este. Ese es el que yo tengo. Me confirman que al final es el aproximado que se me está devolviendo. Es aproximadamente lo que me dijo usted. Ese sería el error que se va a cometer al ir a encontrar el volumen a la esfera. Cuando se midió el radio y se tuvo este error. Sería el A. Vámonos al B. El B que me está pidiendo, me está diciendo que encuentre cuál va a ser el error al calcularle el área a la esfera, porque habla de superficie. Díganme ustedes cuál es la fórmula del área de una esfera. El área de una esfera mide dada mediante qué ecuación. Pi radio al cuadrado. ¿Falta algo por ahí? 4pi radio El 2pi. 4pi r cuadrado. Ese es el área. Ahora, cuando me pide el volumen, el error del área, ¿qué debo encontrar? El diferencial de Exacto, el diferencial de área. Y el diferencial del área, ¿quién va a ser? La derivada del área multiplicada por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es el radio. ¿Quién es la derivada del área de la esfera? ¿Y por qué es 4 preguntas? No tienen eso ustedes en el área. No, o sea, ¿por qué es 4pi radio cuadrado? Esa es la fórmula del área de una esfera. Ah, perdón, me confundí. Sí, no estoy derivando todavía. Esta es la fórmula de área. Sí. Y al final es como que derive al volumen del área. Dígame, ¿quién es la derivada del área? 8pi radio. 8pi r, exacto. 8pi r por el de r. Vuelvo y sustituyo. ¿Cuánto mide el valor verdadero del radio? 6. ¿Y el error que se comete? Más o menos 0.2. Multiplico. Este más o menos pasa al inicio y ¿qué devuelve esto como resultado? Más o menos ¿cuánto? $24pi sobre 25.
Gracias. Y eso aproximadamente es equivalente a ¿qué valor? 3.01. ¿Y esto qué tipo de unidades va a tener? ¿Cómo es área? ¿Centímetros qué? Cuadrado. Entonces ese sería el error que se está cometiendo al ir a calcular el área, más o menos 3.01 y el del volumen 9.04. Ahora me están pidiendo los errores porcentuales. Ustedes ya lo decían, si quieren el porcentual, debo encontrar primero el relativo, solo tengo los absolutos. Entonces, para cada uno de estos, este es el de ustedes. Vamos a pasar por acá. Debo encontrar los errores porcentuales. Recordemos la fórmula. ¿Quién es el error porcentual? Si voy a ir a encontrar el error porcentual del volumen, entonces la fórmula va a ser el dB, que sería el error relativo del volumen, el error absoluto del volumen, entre el valor verdadero, y todo esto me representa el error relativo, multiplicado por 100. Y si quiero el error porcentual del área, ¿quién va a ser? El error absoluto del área entre el valor verdadero del área, esta es la función, multiplicada por 100. Estos cocientes me representan al relativo, pero como de una sola vez me están pidiendo el porcentual, solo voy a ir a sustituir. Entonces, ¿quién es el dB? Aquí lo encontramos. Vamos a tomar a la fracción 72 pi sobre 25, más o menos, ¿verdad? Sobre esto de acá, ¿quién va a ser? Y pongan mucha atención. El volumen, o el valor verdadero del volumen, es aquel que se obtiene cuando en el volumen se sustituye el valor del radio. Es decir, va a ser 4 pi tercio por 6 al cubo. Eso es lo único que vamos a hacer. Y a sustituir el radio en la función volumen. 4 tercios de pi por 6 al cubo. Y eso va multiplicado por 100. Me dicen que devuelve. Por más o menos, ¿quién sería? Y lo mismo vamos a hacer con esto. ¿Qué devolvió esto? 1. 1. Entonces este es porcentaje. Se está cometiendo entonces al medir el volumen como porcentaje. 1%. Eso es lo que está sucediendo. Y si encontramos el error porcentual del área, ¿quién sería? El error del área, el error absoluto, que fue 24 pi sobre 25. Dividido entre el valor verdadero del área, que es ir a sustituir en el área. El área es 4 pi por r cuadrado. El r es 6, habíamos dicho, al cuadrado, y esto multiplicado por 100. ¿Qué devuelve como resultado? Dos tercios. 2 tercios, y eso aproximadamente está haciendo
0.66. Entonces estamos hablando de puro 0.7 porcentaje. Este porcentaje es el que va a tener como error el área. Si solo me hubiesen pedido el error relativo, solo hubiese hecho este cociente, ¿verdad? Pero ya como me pide el porcentual, multiplico por 100. Ahora, preguntas. ¿Sí o no? Ya con esto finalizamos el ciclo. ¿Sí? Así que esto también lo veremos el lunes. Exacto. El lunes viene evaluado. Y como Roberto lo dice, hasta aquí llegaría yo con los contenidos, hasta aquí los acompaño en cuanto a explicación de contenido. Ya lo que sigue ahorita, estos 20 minutos, lo del día viernes, ya eso lo es un apoyo. Yo ya voy a hacer un apoyo, yo ya no voy a estar explicando contenido, ¿verdad? Solo ya respondiendo dudas para ustedes. Así que un gusto haberles dado todo esto de Mate 1. ¿Cuándo vamos a tener permiso de llorar? No hay permiso de llorar, yo soy muy llorona. Así que si ustedes empiezan a llorar, me van a hacer llorar a mí. Esa es una promesa que nos va a dar Mate 2. Va a depender de que en qué horario inscriban. ¿Y en qué horario va a estar? Va a depender más que todo. Yo siempre, aunque ahorita voy a cambiar, creo que me van a cambiar de horario también. No sé, depende de un proceso que estoy esperando en la universidad. Así que no sé, la verdad, no les puedo decir. Es que a nosotros nos asignan hasta que ya están todos los grupos. Usted le toca el grupo tal, ya yo voy a ver quiénes son las víctimas de cada año o de cada ciclo. Bromas. Trabajemos así entonces, chicos, y si lo terminamos, vamos con otro. No sé si tienen alguna pregunta. Ya podemos deducir como un método para este tipo de ejercicio, que es lo que siempre hemos venido haciendo. Al final es tratar de tener como un camino a seguir y aplicarlo a diferentes ejercicios. ¿Qué es lo que debemos hacer en este tipo de ejercicio de diferencial? Identificar quién es la variable independiente, dependiendo de los datos que me estén dando. A partir de ello voy a deducir quién es el error de ella, que va a ser su diferencial. Depende de qué me piden encontrar, tiene que estar relacionado con esa variable, ¿verdad? Esa función tiene que estar relacionada con esa variable. Si está en términos de esa variable, pues voy, solo la derivo y multiplico por su diferencial. Si está en términos de 2, como lo fue el primer ejemplo, los datos del problema deben estar siendo lo suficiente para que yo pueda hacer una relación e ir a colocar a esa función en términos nada más de una sola variable para poder derivarla. Y luego la derivo. Si me piden el error relativo, pues hago el cociente del error absoluto entre el valor verdadero, y el valor verdadero solo va a ser ir a sustituir en la fórmula que tenemos el valor de la variable independiente. Y si me piden el porcentual, pues solo multiplico por 100. Aquí está su ejercicio. Tomen la captura. Y les voy a pasar lista. Estamos en semana 15 ya. Se van de vacaciones ustedes, qué bueno. Katia. Katia, ¿se durmió por el frío? ¿Qué se hizo, Katia? Garay, Presente. tarde, como siempre. Ya lleva como 4 tardes, eso es una inasistencia. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Roberto, Portillo.
Presente, Lick. Luis Enrique. Presente. ¿Qué pasó, Luis Enrique? ¿Hoy entró tarde también? Sí. ¿Durmió? Sí, ya. Rojas. Aquí. Y Daniel. Acá. ¿Qué se nos hizo Katia? Voy a desayunar. Le estoy preguntando, quizás se le cortó la red. Ahorita le... Voy a ver si me contesta. Ustedes están bien unidos, quizás ya se conocían, ¿verdad? Larga historia, Lick. Somos como hermanos. Qué bueno. Pero pues, ustedes, bueno, no los conocía. Katia la conocí en Interciclo. Y a Daniel Ella también. siempre me robaba los plumones. Ya ahí dice mucho de nuestra amistad. A Daniel tengo la noción también, pero quizás no, lo he confundido. No, sí, sí. Sí, también, ¿verdad? Sí, Lick, yo creo que se le fue el internet. Porque no me parece ni conectada ni nada. Bien, pero ojalá haya sido eso y no nos haya abandonado. Va, hagamos este, a ver qué devuelve. 10 minutos. ¿Ya lo copiaron? ¿O le tomaron captura? Quiero ver Sí. si encuentro otro. Sí. Ya. Voy a ir a buscar otro. Recuerden que el cilindro tiene área lateral y tiene área total. Cuando es área lateral se está refiriendo a la de las paredes, nada más. Y la área total se considera la base y la tapa de él, ¿verdad? Lick, por ponerle nombre en la papeleta, nos pone uno siquiera de nota. No, O 0.5. tampoco. Ah, pues el 10. Ujú. Por Si asistencia. si no lleva nombre, le bajo 0.5. No, si no Ahora baja, sí no entonces vale. súbale el 0.5 si lo pongo. No, porque si no lleva me toca estar buscando de quién es. Dicen, en ese ejercicio nos piden el valor absoluto. En ese ejercicio del cilindro nos piden el valor absoluto. Cuando se refiere al máximo error posible, se refiere primero al absoluto y luego le dice el relativo del área. Estaba buscando otro, pero no lo encontré.
¿Cómo vamos? Me trabajo. Vamos a ver en qué. En dar a una sola variable. Veamos, ¿por qué? En términos de cuántas variables está. De H y R. De HR, pero como le dan el valor de la altura. Vamos a ver. Entonces puede suceder la altura. Katia, ¿qué se había hecho? Es que de repente se me va el Inter, mi hija, anda bien turbio el Inter. Ahí estaba diciendo, Roberto la estaba tratando de contactar y dijo que pudo haber pasado eso. Vale, me están dando el diámetro del cilindro. Me están pidiendo el error cuando vaya a calcular el volumen y cuando vaya a encontrar el área, pero del área me están pidiendo el relativo. Tenemos que tener cuidado acá. El volumen del cilindro está dado o viene dado mediante qué fórmula. Sería 2pi Pi por H. R por H. Pi R cuadrado H. Este es el volumen, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No es esta la fórmula del volumen? Chicos. Sí, ese es. Sí es esa, ¿verdad? Ahora, ya conocen la altura. En este caso, la altura ya es un valor que no va a tener error. Entonces la podemos sustituir. Esto me va a quedar como pi r cuadrado multiplicado por 8. Entonces esto es 8pi r cuadrado. Ahora, ¿cuál es el problema? O no tanto problema, sino que la dificultad que tenemos es que el volumen está en términos del radio, pero a mí me están dando el error cuando vaya a medir el diámetro. Hay una relación entre diámetro y radio. Entonces nosotros vamos a elegir. Me están dando el valor verdadero del diámetro, que es 6 centímetros. Y su error, que sería el diferencial de diámetro, que lo voy a decir como un DD, que es 0.8. Si trabajo al volumen con radio, debo ir a colocar estos datos en términos del radio, pero puedo colocar mejor al volumen en términos del diámetro. ¿Quién es el diámetro en términos del radio? Por definición, el diámetro es ¿quién? Relacionado con el radio, ¿verdad? Es 2 veces el radio. ¿El radio? ¿El diámetro es 2 veces el radio? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿El diámetro cumple ser 2 veces el radio? Chicos, Sí. es cierto, pero yo necesito el radio en términos del diámetro. Entonces el radio es el diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que al final el volumen es, aquí me va a salir un 4. Cuando venga a dividir a 8 entre 4, me va a quedar 4pi. Diámetro al cuadrado. Ya coloqué el volumen en términos del diámetro. Entonces, para encontrar el error de volumen, solo encuentro su diferencial. El diferencial de volumen, que sería la derivada del volumen,
multiplicada por el diferencial de la variable independiente, que en este caso sería el diferencial de diámetro, que es este valor. Entonces les digo, si hubiesen trabajado con radio, entonces el radio hubiese sido, en este caso, dividir a este entre 2, ese hubiese sido el radio, y el diferencial de radio hubiese sido esto entre 2 también. Ya les queda esta parte. Ahora, para el área total, es muy similar, lo único que en la fórmula del área, ¿qué va a aparecer ahora? El área de un cilindro, el área total va a ser el área que tenemos en la tapa y en la base, más el área lateral, 2pi RH. Nuevamente, como la altura no va a tener error, la sustituye y hacen la sustitución del radio para tener a esto entre 2 del diámetro y al final van a ser muy similar el proceso. Solo que a este ya les está pidiendo error relativo. Entonces van a tener que encontrar quién es el área, el valor verdadero del área. Y eso sería. ¿Habrá preguntas? Sí, pero, por ejemplo, en ese ejercicio nos sale que el diámetro es 6. Entonces, o sea, también sabemos que el diámetro es el radio entre 2. O sea, sería como 3. No lo podríamos sustituir también. Exactamente. Eso es lo que les estaba mencionando. Si ustedes quieren trabajar con radio, con el radio, entonces tendrían que utilizar la mitad del diámetro. Pero también este habrá que dividirlo por 2, porque este no sería el diferencial de la variable radio, sino que sería el del diámetro. Tendrá que ser dividido por 2, porque si aquí derivo yo a S, justamente me quedaría el diferencial de diámetro dividido por 2. Ese sería el diferencial de radio. ¿De acuerdo? Sí, O sea, de repente. Ok, entonces ya son las 9 y llevo clase con el otro grupo. Nos vamos a quedar hasta acá. Nuevamente les digo, hasta aquí llegaría todos los contenidos de la asignatura. El día viernes los veo para su examen práctico. Solo son 2 temas. Y el día lunes ya sería el parcial. No se les olvide, vamos a la C35. No es en el laboratorio, sino que en la C35. El viernes nos ponemos de acuerdo si va a ser ese día. Ya les digo, no tendría mucho sentido si no han estudiado. Entonces, si quieren que sea viernes la asesoría, pónganse de acuerdo entre ustedes y me avisan. Y si no, pues la dejaríamos para domingo. Ustedes me dirán. Llegamos hasta acá. Estudien porque el otro lunes es el examen y son bastantes temas. Habrá que estudiar entonces. Cualquier cosa, pues me escriben. Solo estoy pendiente con Katia de devolverle la revisión de la guía 11, creo que es. ¿Había alguna pregunta, Roberto? No, nada, nada. Bien, entonces, jovencito.